Olvidemos por un momento a las princesas cautivas en altas torres, Ujú. y a los elfos nobles de gran sabiduría, o a los príncipes de brillante armadura. El material que tenemos entre manos hoy rompe en 1000 pedazos todos y cada uno de los clichés de la fantasía heroica clásica. Totalmente. Los oceánicos. Sí, esos a los que la cultura popular nos ha acostumbrado tanto. Nuestra exploración de hoy nos sumerge en las páginas de Sombras fluctuantes. El segundo libro de la Compañía Negra. Exacto, Becklin Cook. Y a ver, es un viaje directo hacia el barro, la sangre y el frío extremo. Es un giro de 180 grados respecto a lo que solemos analizar en este género. En esta exploración a fondo vamos a adentrarnos en un mundo brutal, donde la línea entre el bien y el mal, pues no es que sea fina, es que directamente no existe. Ya. Nuestras fuentes principales hoy nos sitúan siguiendo los pasos de la Compañía Negra, que son un grupo de soldados mercenarios, veteranos, muy endurecidos, que trabajan, Nada más y nada menos que para un imperio maligno. eso es, gobernado por una figura enigmática e implacable, a la que conocen como la Dama. Y en paralelo, porque la historia tiene dos frentes, viajaremos a una ciudad helada y, la verdad, muy miserable, llamada Enebro, para observar la desesperación absoluta de su población civil. La premisa ya resulta magnética de por sí. Pero, ¿qué buscamos extraer exactamente de estos textos? Porque está clarísimo que para quienes nos escuchan y buscan el típico cuento de hadas, esto no es. No, para nada. Nuestra misión en este espacio es precisamente entender cómo el autor utiliza personajes moralmente grises para explorar la naturaleza humana en condiciones extremas. O sea, no estamos ante grandes batallas coreografiadas entre la luz y la oscuridad al estilo de Tolkien. Claro. Las fuentes nos obligan a observar a veteranos de guerra que sufren fatiga crónica, a taberneros ahogados por deudas insuperables y a desertores que solo buscan desaparecer. Es un examen sobre la supervivencia pura y dura. Sobre la verdadera cara de la guerra. Exactamente, alejándose de todo romanticismo para mostrarnos el pragmatismo más cruel imaginable. Y vaya si es oscura esa cara de la supervivencia. Para nuestra audiencia, la gente que disfruta de un buen misterio oscuro, solo adelantaré un detalle macabro pero fascinante de lo que descubriremos luego. Uy, sí, el tema de la deuda. Sí. El intento desesperado de pagar la deuda de una simple taberna ruinosa termina involucrando un comercio clandestino de cadáveres congelados, Tela. entregados a las puertas de un castillo misterioso de obsidiana. Pero bueno, no nos adelantemos. Vale, vamos a desgranar esto desde el principio. Comencemos con el día a día de un mercenario. El texto nos sitúa en una provincia llamada Tarja, pero el escenario inicial choca bastante. Sí, no es lo que te esperas. No hay trompetas, no hay un campo de batalla glorioso. La Compañía Negra está encerrada en una taberna ruinosa, el local de un hombre llamado Crespo, y están sentados jugando a las cartas. ¿Qué nos dice esta escena, a priori tan cotidiana? A ver, esa es una de las grandes genialidades de los textos que estamos analizando hoy. Es una escena fascinante por lo mundana que resulta en la superficie, pero la tensión subterránea es enorme. Lo que el autor hace aquí es mostrarnos la hipervigilancia del soldado veterano. Ujú. Estos hombres, que son Matasanos, Arrope, Otto y Prestamista, están esperando una emboscada inminente. Saben que los rebeldes locales van a atacar el local de Crespo. ¿Y sin embargo? Sin embargo, su entrenamiento y su instinto los llevan a fingir absoluta normalidad frente a los espías que llenan la sala. Las notas sobre esa partida de cartas me llamaron muchísimo la atención. Matasanos, que aparte de ser el médico, es el analista y el cronista oficial de la compañía, parece estar liderando esta farsa. Juegan de una manera extrañísima, quemándose a propósito. Es un murecalle brillante, de verdad, porque revela toda su psicología. En un juego donde el objetivo es no pasarse de cierto número, Matasanos muestra un 21. Otto revela un 22 con un rey. O sea, están perdiendo a propósito. Claro, están perdiendo manos a posta para parecer distraídos, ebrios y vulnerables. Es una carnada táctica. Pero internamente, la mente de Matasanos funciona como un reloj suizo. Él lleva la cuenta exacta de las partidas. El texto menciona que es consciente de haber jugado más de 10.000 manos de cartas desde su última gran batalla. ¡Qué locura! Es una forma de aferrarse a la cordura, ¿sabes? Contar cartas es el tic-tac que marca la espera entre un momento de terror y el siguiente. Y cuando esa espera termina, madre mía, el estallido de violencia es sobrecogedor.
La trampa rebelde resulta ser masiva. Cientos de insurgentes entran en tromba en la taberna, bloquean las salidas, empiezan a disparar. Superan en número a los 4 mercenarios de una forma ridícula. Sí, por goleada. Y en cualquier otra novela de fantasía, aquí es donde el protagonista saca su espada luminosa y se abre paso con honor. No. Pero nuestras fuentes detallan una solución, digamos, diferente. Diferente y totalmente opuesta al concepto de honor. Es una situación desesperada que requiere una solución igualmente desesperada y pragmática. Aquí no hay duelos poéticos. Matasanos, al verse acorralado y superado en número, pues recurre a la guerra química. Sí. Saca de su bolsa médica una tira de lana empapada en una sustancia que el texto describe de manera muy gráfica. Huele a mofeta aplastada. Un olor insoportable. Es una especie de gas tóxico o una bomba fétida letal, de acción súper rápida. Al instante, los enemigos entran en pánico, se asfixian y caen al suelo agonizándose, arañándose las gargantas. Es una escena muy brutal. Y mientras los rebeldes están en el suelo incapacitados por el gas, Silencioso, que es uno de los magos de la compañía, se pasea calmadamente despachando a los supervivientes con su espada. Es la eficiencia letal llevada al extremo, sin un ápice de remordimiento heroico. Ya, pero lo que hace que este pasaje sea crucial es la reflexión moral posterior, porque Matasanos y sus compañeros, recordemos, trabajan para la Dama, que es indiscutiblemente la gran villana a nivel geopolítico. Claro. Y acaban de erradicar de forma espantosa a un grupo de insurgentes que, sobre el papel, luchan por la libertad. Pero los textos nos muestran que estos mercenarios no son monstruos sádicos que disfrutan con el sufrimiento. No, son trabajadores. Exacto, son profesionales haciendo un trabajo. Matasanos siente una profunda aversión hacia la carnicería que acaba de provocar. Elmo, que es un veterano de la compañía, llega a cuestionarse todo el propósito de su existencia. De hecho, las notas del analista recogen una confesión de Elmo muy reveladora. Lleva 36 años en este bucle, persiguiendo rebeldes sin descanso. Así es, y confiesa que la aventura hace mucho que desapareció. Cuestiona si algún día terminará este ciclo interminable de cazar insurgentes en nombre de un imperio oscuro. Ese nivel de fatiga de combate, esa crisis existencial en un soldado de fantasía, pues aporta un realismo crudo que ancla toda la narrativa. Sin embargo, el autor es inteligente y no permite que el ambiente se vuelva insoportablemente lúgubre todo el rato. Utiliza el humor, un humor muy negro, la verdad, como contrapeso. Las fuentes relatan una escena justo después de esta tensión masiva que involucra a los 2 hechiceros de bajo nivel de la compañía, que son Goblin y un Ojo. Ah, sí. Es una rivalidad legendaria y sinceramente divertidísima. Es que es muy absurda. Es un alivio cómico muy necesario. La magia en este mundo rara vez es perfecta o prístina. Un Ojo intenta gastarle una broma a Goblin conjurando una ilusión en la taberna. Una araña del tamaño de un puño. Pero le sale mal. Claro, debido a los defectos inherentes a la hechicería real, el conjuro sale mal y la araña aparece con una tupida y ridícula cola de ardilla. La imagen mental es absurda total. Y mientras Goblin corretea por ahí intentando aplastar a este híbrido raro de araña y ardilla, un Ojo aprovecha para proyectar un rostro mágico en el fuego de la chimenea. El rostro saca una lengua de fuego y, literalmente, le prende fuego a los pantalones a Goblin. Es casi una escena de dibujos animados en medio de un escenario de pura carnicería. Puede parecer un poco fuera de lugar, pero si conectamos esto con el panorama general de la psicología del combatiente, este tipo de bromas pesadas tiene todo el sentido del mundo. Son válvulas de escape vitales. Sí. Mentes que están sometidas a un nivel de estrés y terror constantes necesitan este tipo de distracciones casi infantiles para no colapsar. La humillación constante entre Goblin y un Ojo es, al final, la argamasa que mantiene unida la cordura del grupo. Pero fíjate, de la cordura pasamos a la desesperación más absoluta en el siguiente bloque, porque las fuentes nos trasladan de golpe a miles de kilómetros de distancia. Viajamos desde Targia, en el este, hasta el extremo occidental del continente, a una ciudad llamada Enebro. Menudo cambio de escenario. Si Targia era peligrosa por la guerra, Enebro lo es por la simple supervivencia diaria. Las notas describen un lugar miserable, olvidado de la mano de los dioses, sumido en un invierno perpetuo. Y es allí donde conocemos un establecimiento llamado El Lirio de Hierro, regentado por un hombre llamado Chozo de Castañas. El contraste es abrumador.
Pasamos de soldados profesionales enfrentando emboscadas a ciudadanos de a pie que están siendo aplastados por su propio entorno social. Y la historia aprovecha este cambio para darnos otra lección magistral sobre dónde reside el verdadero terror. Lo fascinante aquí es que el villano en esta trama no es un hechicero malvado ni una bestia mitológica, es el peso insoportable de la deuda económica. La cruda realidad. Eso es. Chozo está sistemática. El texto es desgarrador al detallar el miedo de Chozo. Crage envía a sus dos matones gigantes, Rojo y Cuenta, para intimidarlo. Chozo no es un guerrero, es un hombre común, aterrorizado de perder la taberna que es su único sustento. Ya. Y lo peor no es eso. Lo peor es el temor cerval a que su madre, que es anciana y además es ciega, sea arrojada a las calles heladas de Enebro, lo cual, con ese clima, sería una sentencia de muerte segura. Esa es la trampa de la pobreza llevada al límite absoluto. Y justo cuando la situación parece no tener salida, las fuentes nos introducen a la figura de Cuervo. Cuervo es fascinante. Es un cliente solitario que siempre paga con plata, que se sienta en las sombras y que ejerce de protector silencioso de Linda. La sirvienta. Exacto. La joven sirvienta sordomuda de la taberna. Hay un momento que ilustra perfectamente quién es Cuervo. Cuando el matón, Rojo, intenta pasarse de la raya e intimidar a Chozo físicamente, Cuervo interviene. Y sin grandes discursos, con una frialdad brutal, somete al matón rompiéndole la muñeca de un solo movimiento. Y las notas hacen hincapié en el sonido. Sí, un audible pop en medio del silencio de la taberna. Ese sonido marca un antes y un después. Cuervo es una fuerza letal que no encaja en la miseria cotidiana de Enebro, pero es él quien se ofrece a solucionar el problema de la deuda de Chozo con Crage. El giro aquí es que la solución que propone corrompe cualquier límite moral que Chozo pudiera tener. Claro. Cuervo le introduce a lo que podríamos llamar la macabra economía de la muerte de la ciudad. Y llegamos a la noche de la recolección. Es una de las secuencias más perturbadoras de las fuentes, la verdad. Chozo y Cuervo recorren los callejones de Enebro empujando un carro bajo la ventisca. Su objetivo no es robar a los vivos. No. Su objetivo es recoger a los indigentes que han muerto congelados durante la noche. Las descripciones no escatiman en crudeza. Suben al carro el cuerpo rígido de un niño de 12 años, luego el de un anciano demacrado. E incluso, en el clímax del horror moral, encuentran a un hombre que aún agoniza y murmura. Es tremendo. Y Cuervo lo arroja al carro de todas formas, sentenciando fríamente que va a morir de todos modos. Es un descenso a los infiernos. Lo que resulta aterrador no es solo el acto de recoger cadáveres, sino la degradación moral de Chozo. La desesperación le empuja a aceptar profanar el respeto más básico por la vida humana para poder salvar a su madre. Totalmente. Y el destino de esta macabra carga nos adentra de lleno en el elemento sobrenatural de la novela. Llevan el carro a las afueras, hacia lo que llaman el Castillo Negro. Las notas describen este castillo como algo sacado de una pesadilla febril. Es una inmensa estructura de obsidiana que desafía la lógica porque, literalmente, está creciendo por sí sola. Y mientras Cuervo negocia en la puerta, Chozo observa las paredes del castillo y se da cuenta con verdadero horror de que hay huesos y fragmentos humanos incrustados en la piedra. Como si se los estuviera comiendo. Exacto, como si la estructura se estuviera alimentando de ellos para crecer. Y en ese ambiente de terror sobrenatural, el autor vuelve a introducir el cinismo económico. Cuervo negocia la venta de los cadáveres con una figura sombría, imponente, con ojos ligeramente luminosos. Es un trueque escalofriante. Ya te digo. Este ser del castillo le paga a Cuervo la astronómica suma de 220 monedas de plata por el cargamento. Una fortuna incalculable en un sitio como Enebro. ¿Y cuál es la reacción de Cuervo al repartir el botín con Chozo? Pues le da exactamente 5 monedas de plata a Chozo, argumentando, sin inmutarse, que esa noche Chozo solo era un empleado. ¡Qué cinismo! La frialdad de ese momento choca casi más que la magia oscura del castillo. Es una crítica sutil, pero punzante. Incluso frente a lo desconocido y lo mágico, la codicia humana prevalece. Y Chozo no es el único que cruza estas líneas. Las fuentes también nos hablan de Asadeo, otro vagabundo de Enebro que vive aterrorizado por los matones del prestamista. Cierto, el de las catacumbas. Sí. Asadeo descubre una antigua fisura que conduce a las catacumbas olvidadas bajo la ciudad.
Ignorando todas las supersticiones y los terrores mitológicos sobre los monstruosos guardianes que protegen las tumbas, pues Asadeo comienza a profanar el lugar, robando la sagrada leña ancestral y saqueando a los muertos. Lo que demuestra que un estómago vacío y el pánico al cobrador de deuda superan con creces el miedo a los fantasmas o a los monstruos de leyenda. Pero, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Vamos a unir los hilos? Quienes escuchen todo esto estarán pensando, ¿cómo encaja todo este rompecabezas? Tenemos a la Compañía Negra y a un médico cansado en una punta del continente jugando a las cartas, y a un despiadado asesino vendiendo cadáveres congelados en la otra punta. ¿Cuál es el hilo invisible? El hilo invisible es la geopolítica mágica del mundo, la historia con mayúsculas. De repente la compañía recibe órdenes tajantes y casi suicidas desde lo más alto de la cadena de mando. La mismísima dama les ordena emprender una marcha forzada de 146 días hacia el oeste. Y el medio de transporte para algunos es otro elemento visualmente increíble. Las notas describen cómo Matasanos es transportado por vía aérea. Viaja en una alfombra mágica pilotada por una de las sirvientas más temibles de la dama, la tomenada llamada Susurro. Y fíjate que el título de Tomadas es clave aquí. Los tomados son antiguos y poderosos hechiceros que fueron subyugados, doblegados a la voluntad de la dama y de su imperio. Susurro es una de estas entidades terribles. El vuelo de Matasanos y Susurro sobre la llanura del miedo es algo espectacular de imaginar. Tienen que cruzar un ecosistema aéreo demencial, esquivando enormes ballenas que vuelan por el cielo y siendo atacados en picado por unas criaturas de color turquesa parecidas a mantarrayas gigantes. Es una locura absoluta. Sí. Un viaje lleno de adrenalina y terror constante, temperaturas bajo cero. Pero si conectamos este viaje monstruoso con el panorama general, encontramos el motivo del pánico de la dama. El objetivo original de este desplazamiento masivo de tropas es el túmulo, o Barrowland, cerca de la ciudad de Galeote. La importancia del túmulo radica en que allí está contenido el mayor temor del imperio. El dominador. Exacto, el dominador. Este ser fue el marido de la dama en la antigüedad, y las fuentes lo describen como una fuerza de pura maldad. Es tan sádico y destructivo que, en comparación, la dama resulta hasta moderada. Y eso ya es decir. ¿Ya ves? Está enterrado vivo, aprisionado mágicamente. La dama ha movilizado a su ejército porque está aterrorizada ante la idea de que alguien o algo repita los errores del pasado e intente liberarlo. Claro. Las fuentes mencionan a un erudito del pasado, Bomans, que hace décadas cometió precisamente ese error fatal de investigar el túmulo, desatando consecuencias catastróficas y propiciando el regreso de la dama al poder. Y aquí llega la revelación, el as en la manga que ata todas las tramas. Aquí encaja todo. Matasanos, nuestro aparentemente humilde médico que cuenta cartas en la taberna, guarda en realidad dos secretos con el potencial de destruir todo el imperio. El primero tiene que ver precisamente con ese investigador, con Bowmans. Matasanos conoce la ubicación de unos papeles robados que pertenecieron a Bowmans, unos documentos que contienen el verdadero nombre de la dama. Y esto es un detalle fundamental en los sistemas de magia tradicionales. Conocer el verdadero nombre de un hechicero en este universo no es una simple curiosidad. Es la única llave que existe para arrebatarle todo su poder y destruirla. Exacto. Poseer esa información convierte a Matasanos, que parecía un simple médico cansado, en el hombre más peligroso del continente. Pero el segundo secreto es el que realmente une Tarja con Enebro de una forma magistral. Así es. Matasanos sabe la verdad sobre la Rosa Blanca. ¡Ojo a esto! La historia oficial dice que la Rosa Blanca fue la heroína mítica, el emblema de la pureza que derrotó al dominador en el pasado, y se profetiza su reencarnación para salvar al mundo nuevamente. Y resulta que Matasanos sabe quién es la Rosa Blanca reencarnada hoy en día. ¿Y quién es? Quien menos te lo esperas. Nada menos que Linda, la joven frágil y sordomuda que trabaja limpiando el suelo en la ruinosa taberna de Chozo en Enebro. Lo cual da un sentido completamente nuevo a las acciones de Cuervo. Se nos revela que Cuervo, el despiadado traficante de cadáveres, es en realidad un antiguo miembro de la Compañía Negra. Es un desertor. Claro. Abandonó a sus hermanos de armas y se llevó a la niña al rincón más olvidado, miserable e inhóspito del mapa, para esconderla del ojo que todo lo ve de la dama. Está cometiendo atrocidades en las calles congeladas de Enebro, no por sadismo, sino para financiar la protección de la única esperanza que le queda al mundo.
Las piezas encajan con un sonido ensordecedor, y por eso, en los últimos compases de las notas, vemos que la compañía negra que redirija su avance. Ya no van al túmulo, se dirigen hacia el norte helado, se dirigen a Enebro. Todas las tramas convergen. Sí, el miedo de la gobernante suprema, un ejército de mercenarios veteranos y brutales, el asesino protector Cuervo, la magia oscura del castillo de obsidiana y la reencarnación de la salvación del mundo atrapada en el cuerpo de una joven sirvienta. Todo converge fatalmente en esa pequeña y asfixiante ciudad. Es una construcción narrativa brillante que demuestra cómo, en este universo, los eventos geopolíticos masivos y las antiguas profecías no se deciden en castillos relucientes. Para nada. Están intrínsecamente mezclados con la miseria y el barro de la gente común. Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora de la verdad? Si damos un paso atrás y observamos el cuadro completo que estas fuentes nos han pintado hoy, resalta un mensaje rotundo. Esta obra demuestra que la historia que realmente importa rara vez es moldeada por héroes inmaculados impulsados por nobles ideales. Desde luego que no. Quienes empujan el mundo hacia adelante o hacia el abismo son mercenarios que lidian con traumas y simplemente esperan su paga. Son desertores capaces de una frialdad espantosa para proteger a una sola persona. Y son individuos aterrorizados, desesperados por deudas, tomando decisiones atroces bajo el manto del invierno. La supervivencia pura. Sí. Para cualquier persona que observe el complejo panorama de la historia real o de los conflictos, este análisis sirve como un potente recordatorio. Detrás de la fachada de cada imperio hay personas comunes librando batallas desgarradoras. La moralidad no es una lucha entre luces brillantes y sombras oscuras. Suele tener el color turbio del barro y la nieve derretida en los peores callejones. Es una síntesis muy acertada. Y basándonos en los secretos de estas fuentes, esto plantea una pregunta importante para cerrar nuestra exploración de hoy. Los documentos históricos dentro de la novela afirman que la antigua dominación, bajo el reinado del dominador, fue una era de infierno y pura maldad, y que fue derrotada por la noble e intachable Rosa Blanca original. Sin embargo, todos sabemos que la historia la escriben los vencedores. Siempre. Si la era actual de la Dama, que supuestamente es un imperio que trajo orden, se sostiene gracias a poderosas tomadas esclavizadas, hechiceros crueles, extorsión económica y la matanza de civiles. ¿Ya? ¿Dónde está el orden ahí? Claro, ¿qué garantía existe de que aquella antigua y mítica guerra del pasado no fuera exactamente igual de sucia y moralmente corrompida? ¿Acaso la idea del bien puro y del héroe inmaculado no es más que un cuento de hadas que las sociedades necesitan contarse a sí mismas para poder soportar el peso del mundo? Qué buena pregunta. Mientras la auténtica oscuridad y el frío siguen acumulándose sin que nadie los detenga, en las calles. Es fascinante pensarlo. Queda ahí para la reflexión de nuestra audiencia.